Muchísimas gracias, María, por la charla. Me parece, igual yo estoy un poco influenciado porque soy el managing editor de varias revistas del portfolio de energía. Voy a darme bombo de ACS Energy Letters y de Energy and Fuels. A mí personalmente esto me parece un topic de investigación increíble, súper importante. Am, y bueno, hemos ido teniendo un montón de preguntas por parte de nuestros compañeros que nos están eh, acompañando hoy aquí. Sobre todo, muchísimas gracias a ti y a todo tu grupo por todos los descubrimientos científicos que estáis haciendo. Y vamos a leer unas cuantas preguntitas de la gente que nos acompaña hoy. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una pregunta que dice, soy profesor de secundaria y estoy enseñando electroquímica a mis estudiantes desde el punto de vista de las baterías y las celdas de hidrógeno y de oxígeno. Les ha costado mucho entender el tema y se sienten desmotivados por los resultados. ¿Qué te motivó a este campo de estudio y cómo motivas a a los jóvenes en estos temas tan importantes pero complejos? Bueno, pues es una pregunta excelente. Eh, creo que, creo que lo importante es motivar con las aplicaciones y ver dónde estamos, ¿no? Y ver todo lo que hemos construido en poco tiempo, en pocos años. Por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando yo empecé mi doctorado en 2007, los comentarios eran, o sea, pues este tipo de tecnologías, por ejemplo, de electrólisis, pilas de combustible de hidrógeno, existen desde hace mucho, pero ¿por qué no vemos coches de hidrógeno? ¿Por qué no vemos coches de pila de combustible? No creo que los podamos ver en nuestra vida, ¿no? Y de repente, pues 2013, primer coche comercial, 2015, Toyota Mirai, que se hizo muy grande, que fue como el que más conocemos, ¿no? Y pues lo tenemos en nuestras carreteras desde hace muchos años y en sitios donde han apostado verdaderamente por el hidrógeno, como California, Japón, sobre todo, bueno, y Corea del Sur, es una realidad desde hace muchos años. Entonces, esto es muy potente lo que en poco tiempo podemos construir gracias a los avances científicos y a la ciencia fundamental. Pero la base de todo esto es la electroquímica. Y sin electroquímica no podemos hacer avances en los laboratorios. Entonces, esto es lo que investigamos en los grupos, por ejemplo, en el mío y en todos los grupos a nivel internacional. Y para mí, en mi grupo de investigación, lo que más valoro es que vengan con esta base de electroquímica. Sin duda los postdocs, pero normalmente también los estudiantes de doctorado, y si no, lo adquieren aquí. Pero para eso es muy importante que puedan empezar a estudiarlo pues eso, en los institutos y en la universidad. En mi caso, yo no estudié mucho en la universidad, solamente un poquito de una parte de química física, porque soy ingeniera química, y me tocó estudiarlo más ya en la tesis doctoral. Pero viendo lo importante que es para la transición energética y la transición limpia en general, pues vaya, es que la electroquímica es la clave. Y sí, puede ser a lo mejor complicada porque da mucha física, mucha química, pero viendo las aplicaciones creo que motiva muchísimo. Muchas gracias, María. Aquí tenemos otra persona que, bueno, te da las gracias por la charla y por el tema en el que trabajas, para el bien de todos, y pregunta, entiendo que escalar estas actividades electroquímicas requiera de electrodos que sean también sostenibles, baratos y altamente eficaces. Según tu opinión, ¿existe actualmente un electrodo que combine sostenibilidad, bajo costo y alta eficiencia o sigue siendo un desafío alcanzar este electrodo ideal? Claro, esto depende del proceso o sea, cada proceso requiere de su material de electrodo catalizador eh, y dependiendo de los requisitos, por ejemplo, reacciones de oxidación, ir a potenciales muy altos, vamos a necesitar unas resistencias,
unos retos de estabilidad importantes. Entonces, dependiendo del proceso electrocatalítico, vamos a necesitar unos materiales u otros. Pero en general, ese es el gran reto. Y en la mayoría de los procesos sí que existe el reto. Hay, por ejemplo, puede haber materiales que sean muy activos, pero no son estables. Eso no sirve para nada, porque si es activo por un minuto, no vamos a poder tenerlo en ningún dispositivo. Puede ser muy selectivo, pero no tener suficiente actividad para la reacción. Tampoco lo queremos. Entonces sí que sigue siendo el reto, y conforme vamos a reacciones, a estas reacciones emergentes de las que hemos estado hablando, es que no existen materiales que sean activos, selectivos y estables, no existen. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta algo muy importante que han mencionado en la pregunta, que es el hecho de que basemos todas estas tecnologías y todos estos catalizadores en materiales abundantes. Si no nos sirve de nada, no podemos hablar de sostenibilidad. Pues sí, es uno de los mayores desafíos, así que necesitamos a mucha gente trabajando en esto. Tenemos varias preguntas sobre computacional y estudios teóricos. Voy a mezclar unas cuantas. Em, entonces, bueno, por un lado te preguntan qué opinas de los trabajos teóricos donde se emplean catalizadores de un solo átomo. Pero también por aquí tenemos otra pregunta refiriéndose a qué papel creéis que podrían jugar los métodos computacionales, como DFT, simulaciones de dinámica molecular, para predecir selectividad, eficiencia de nuevos catalizadores en Sí. condiciones operando. Sí, sí. Yo creo que aquí la clave es tener una colaboración estrecha entre todos los desarrollos experimentales y los teóricos. Es muy importante poder colaborar. Nosotros somos un grupo experimental y siempre hemos colaborado con grupos teóricos porque es necesario, o sea, nos complementamos muy bien y podemos entender todos los procesos en mayor profundidad. Entonces, yo creo que desde el punto de vista experimental podemos hacer muchísimo, y que esto tenemos que explotarlo mucho más, y es una de nuestras motivaciones más fuertes en nuestro grupo en cuanto a poder entender mejor cuál es la estructura de los catalizadores, de los sitios activos y los mecanismos de reacción, y tenemos técnicas punteras que nos pueden ayudar a esto. Y poder complementarlo con cálculos teóricos es muy potente, porque podemos entender, por ejemplo, qué estructuras son más estables en presencia de qué compuestos en disolución o absorbidos, y la teoría nos puede ayudar muchísimo. Y por otro lado, todos los avances en inteligencia artificial, a machine learning, hacen que podamos avanzar muchísimo más rápido en descubrir nuevos materiales. Entonces, por supuesto, la teoría desempeña un papel muy importante aquí. Um, Otra pregunta que tenemos, y también va en consonancia a muchos artículos que estamos viendo en ACES Publications últimamente, sobre los challenges, la problemática que hay en cuanto a almacenar hidrógeno tras la producción del hidrógeno verde. Entiendo que no es tu investigación directa, pero ¿cuáles son las ventajas, las problemáticas, los objetivos que puede haber en cuanto a, una vez hemos podido tener síntesis sostenible de hidrógeno, cómo poder almacenarlo? Claro, yo aquí no es mi área de especialidad y no estoy al tanto de los avances actuales. Pero desde el punto de vista de infraestructuras, sobre todo tenemos retos por delante. Creo que debemos pensar en maneras en hacerlo o sea, una de las ventajas que podemos tener es poder hacerlo de forma descentralizada, allí donde lo producimos con los electrolizadores, poderlo tener almacenado, poder tener cerca una hidrogenera, poder, pues eso, utilizar el hidrógeno para dispensarlo en vehículos y todo así, o sea,
poder tender hacia tener estos procesos descentralizados y, por supuesto lo que tiene que primar es hacerlos de forma segura, eficiente eh, y sostenible. Sí. Y una última pregunta. Lo siento muchísimo por todos los que no podemos responder a vuestras preguntas. Estáis mandando muchísimas preguntas. Estamos, o al menos yo estoy intentando cubrir un poquito de todo. Te voy a mezclar también otro par de buenas preguntas sobre la implementación a escala industrial de todos estos procesos. ¿Qué tan Ujú. lejos se encuentran estas tecnologías de esa implementación? O si pueden llevarse a escala industrial, que sería un escenario que nos ayudaría a todos a ayudar al planeta con este avance tecnológico. Ujú. Sí, bueno, pues depende del proceso concreto del que estemos hablando. Electrolizadores de agua lo tenemos. Es algo que por fin podemos hablar en presente, es algo que se está priorizando en muchísimos países y tenemos electrolizadores distribuidos ahí. Eso idealmente, pues cerca de donde tengamos industria fotovoltaica y aerogeneradores y poder producir hidrógeno verde allá donde se necesite. Eh, el otro proceso que también es comercial y que hay algunas empresas que ya lo llevan a cabo es la electrólisis del dióxido de carbono, pero solamente existe de manera comercial para producir monóxido de carbono. Es un primer paso muy interesante porque a partir de monóxido de carbono se pueden producir un montón de combustibles renovables y productos de alto valor añadido, entonces podemos tenerlo en dos pasos, pero dos pasos realmente basados en reacciones que podemos llevar a cabo a partir de renovables. Y luego ya cuando discutimos sobre todo esto que he denominado reacciones emergentes, pues estamos lejos porque se necesita mucha ciencia básica, que es lo que tratamos de hacer en nuestro grupo y en muchísimos otros grupos eh, en distintos sitios del planeta, ¿no? Porque tenemos muchos retos importantes por delante simplemente pensando en el diseño de catalizadores, de los materiales que vamos a utilizar para la reacción. Es que sencillamente hoy en día no existen materiales que sean activos, selectivos y estables. Entonces tenemos un gran desafío en cuanto al diseño y el descubrimiento de nuevos materiales. Pero esto hace que, bueno, pues que todas estas áreas sean tan apasionantes desde mi punto de vista, porque hay muchísimo por descubrir. Y sí. Bueno, como tú has dicho, María, este es un campo súper apasionante y esperamos que a todos vosotros os haya parecido lo mismo, que igual esta charla de la inspiración a muchos de vosotros para investigar, para avanzar en este área. Quién sabe, colaborar con la doctora María Escudero en algún momento. Y os damos las gracias a todos vosotros por vuestro tiempo hoy. En especial, muchísimas gracias, María, por darnos esta estupenda charla durante esta hora. Es un placer. Y nada, a todos vosotros os esperamos el mes que viene con la siguiente charla.